Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y en esta conversación con Agustina Pérez Rial, Paulina Bettendorf y Natalia Lavaqué de la película Danubio, que forma parte de la competencia argentina de esta edición. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Pau. Hola, buen día. Bueno, estamos muy agradecidos de contar con Danubio como parte de la programación, un proyecto que años atrás había participado del Work in Progress y que está de alguna forma, como ya conversaremos, ligado a la historia del festival. Me interesaría conversar en primer lugar con Paulina, que bueno, es, además de guionista, también combina con como su tarea académica y su trabajo alrededor de la investigación de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y me interesaba un poco saber cómo habían aparecido dentro de este proyecto, como la posibilidad de empezar a pensar una película a partir de esa documentación. Sí, un poco cuento también lo que es esa documentación, no sé si es tan conocida. Yo trabajo, como acabas de decir, como investigadora en la UBA, y dentro de un proyecto que justamente tomó el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPA, me acerqué en un primer momento a lo que tenía que ver con lo que eran los legajos sobre teatros y cines, una área dentro de lo que era una investigación a propósito del control cultural en la Argentina. En esa investigación, que era algo que todavía no se había buscado, que no estaba muy en claro qué era lo que había en el archivo, porque no es que en el archivo hay un lugar especial para la cultura, sino que está medio mezclado en diferentes lugares, encontré en primer lugar un legajo sobre el Festival de Mar del Plata, después aparecieron otros más, que era sobre una sociedad cultural en la ciudad de Mar del Plata que había organizado una fiesta durante uno de los festivales, el Festival del 68. Un poco, casi como por una curiosidad, se lo conté a Agustina. Nosotras habíamos hecho previamente también un trabajo de investigación sobre directoras de cine argentino, y cuando se lo mostré, en realidad ahí empezó la idea de una película. Empezó ahí porque una Agustina es de Mar del Plata, creo que Joana también lo puede contar un poco más, y casi como en realidad como una punta de una curiosidad, de preguntarnos qué había pasado ahí, quiénes habían sido esas personas, cómo era que las había afectado el festival, y para pensarlo también un poco desde un lugar diferente al que presentaba el archivo de la DIPA. El archivo de la DIPA, cuando uno lo lee, son legajos muy burocráticos en un punto, que dan cuenta de inicios de reuniones, como a qué hora empezaron, cuántas personas había, y que lo muestra de una manera bastante fría, diría. Entonces, en realidad, el proceso de la película empezó un poco por ahí, por empezar a buscar los lugares, las personas, y encontrarnos también con que había un vacío, que en realidad no encontrábamos a las personas, que muchos de esos lugares tampoco estaban ya. Incluso el lugar donde se realizó la fiesta, que fue un hotel residencial en la calle Arenales, ahora es un estacionamiento. Y en realidad empezó a partir de ahí. Y a partir de ahí se fue haciendo una investigación un poco más grande, que también, digo, me parece que podemos sumar más voces, porque empezaron a aparecer los otros archivos del festival. Así como bien fuerte. Sí, como contaba Pau, efectivamente como que la investigación que da origen a la película parte de esos tres legajos, y ante esos tres primeros, ante ese legajo en realidad, de 3 páginas de la fiesta, hacemos un nuevo pedido a la Comisión por la Memoria y pedimos el material del festival en general, ligado al Festival de Mar del Plata, que entre el 59 y el 70 estuvo vigilado. Y nos devuelven muchos legajos, y empezamos a leer un poco cuál era efectivamente el recorrido que esa inteligencia hacía en el festival, y las cosas por momentos
más escabrosas, pero por momentos también como casi chistosas, ¿no? En las revisiones de valijas, de invitados al festival, y en ese describir de los espías, que tiene algo como entre lo terrible y también lo gracioso, porque básicamente les es muy difícil, por las diferencias lingüísticas, por las diferencias de muchos tipos, encontrar ahí algo. Con eso también juega y bastante la película. Pero bueno, esos archivos de la DIPA fueron como un primer momento de investigación. De ahí empezamos a tirar para ir a buscar algunas de las personas que aparecían en esos legajos mencionadas, porque parte de lo que se perseguía era entender cómo directores, actrices, actores que venían de esos países del otro lado de la cortina de hierro, en plena Guerra Fría, se ponían en contacto supuestamente con miembros del Partido Comunista Marplatense. Esa era como la gran obsesión de la DIPA en ese momento, entender hasta dónde el comunismo venía con esas delegaciones culturales. Y después de muchos años, o sea, fueron casi 4 años de hacer entrevistas en Mar del Plata, de entender como ese mapa y reconstruir ese mapa de los 60 en Mar del Plata, empezaron a surgir archivos muy únicos que nos hicieron entender que la película que nos interesaba era una película también hecha a través de esos materiales. Y quizás como dos de las pequeñas joyas que para mí tiene la peli como productora de archivos, son por un lado las fotos de un fotógrafo del festival de toda la primera época del festival, que es Pupeto Mastro Pascua, que me entregó como muy generosamente un acervo de miles de negativos que escaneamos para esta película. Y por otro lado, otro material también bastante desconocido, que es el material de uno de los 2 canales que tiene Mar del Plata. Mar del Plata tiene el canal 8 y el canal 10. Y el canal 10, que empieza a funcionar en los 60, sufrió varios, era muy común, se quemó varias veces, incendios, como el cine Nogarón, que también aparece en la película, y varios de los materiales que sobrevivieron a esos incendios fueron ahora digitalizados por una persona que trabaja en el canal. Como estas voluntades individuales, ¿no? También en la conservación de los archivos. Y ese material también fue cedido y son como, nos permite ver una Mar del Plata que para mí era muy desconocida, que es una Mar del Plata en los 60, llena de policías en las calles, de una sociedad civil que pide también porque ese policía ponga orden. Y bueno, no quiero spoilear tampoco. Sí, un poco el año pasado, bueno, tal vez algunos espectadores recuerden el corto Los Arcontes, que fue una pieza que ustedes, digamos, como parte de este proyecto también dirigieron. En esa pequeña película también había, como ya desde el título, como esta idea de custodio, que es un poco también lo que contaba un poco Paulina en relación, digamos, a cómo de alguna forma estos documentos, estos materiales, digamos, van apareciendo en ese archivo tan celoso que es el archivo de la DIPA. Entonces pensaba un poco como en qué hacer, ¿no? Como cómo llevar esto, digamos, a que se transforme en una película, con materiales que aparentemente no gozan de mucha fotogenia, ¿no? Como estos legajos, toda esta data más dura, esta información, y cómo de alguna forma reescribir, ¿no? como esta historia a partir de esta vertiente, ¿no? Esta tangencial como es especialmente el registro y el seguimiento que se hizo al festival. Entonces, aquí aparece un poco, creo que un poco como la apuesta que hace la película, que no dispone desde un lugar como testimonial esos materiales, sino que confabula de alguna forma, ¿no? Como ustedes confabulan una ficción que alude como a cierta información, como más que se desprende de esos documentos, de eventos que sucedieron,
pero que también se permite inventar o pensar una ficción a partir de delinear algunos personajes. Creo que aquí reside un poco como la apuesta, digamos, de la película para, de alguna forma, no en ese sentido, digamos, como los tratamientos tal vez en relación a las películas que trabajan con material de archivo, que ponen en activación estos archivos, conservan como muy vivo ese punto de vista tal vez de quienes lo produjeron, y aquí ustedes se desprenden un poco de eso. Entonces me interesaba un poco saber en qué momento empezó a orbitar esta idea de llevarlo todo hacia ese lugar, ¿no? Hacia confabular. No sé, Agustina tal vez. Sí, creo que empiezo y seguramente Pau quiera secundarme. Creo que la ficción de este personaje, que no tiene nombre, pero para nosotras sí, y que en realidad viene de parte del proceso también de la película, de decantación de parte del proceso de la película, fue como casi un salto por elevación. Nos pasaba que lo documental, entendíamos y nos chocábamos todo el tiempo, tenía un límite fuerte en el encuentro con este legajo de esta fiesta, ¿no? Que da origen a la película. Y cuando salíamos a preguntar sobre esa sociedad Danubio, a preguntar sobre cuánto se conocía del accionar de la DIPA en Mar del Plata en los 60, siempre nos chocábamos de parte de los actores, de los miembros del PC, de entrevistas que hemos pasado en el marco de la película con Martínez Suárez, como con distintos personajes. Nos chocábamos con algo de lo recibido, pero nos costó mucho tiempo también poder desolemnizar nuestro propio trabajo con esos materiales. Y yo creo que fue, de alguna manera, producto de toda esa investigación de muchos años, porque el personaje que construimos es un personaje de ficción, pero a la vez tiene las marcas de todas las investigaciones y de todos los personajes que nos fuimos, personas, ¿no? Que nos fuimos chocando en estos 4 años. Quiero decir, cada vez que Julia habla, que Julia se llama nuestro personaje, aunque nunca había su nombre, para nosotras, cada vez que Julia habla un poco cada una de esas personas que nosotros fuimos entrevistando en este proceso. Habla un poco del cónsul ruso de Mar del Plata, Jorge Kuznetsov, habla un poco Agustín Nabone, que es un militante del Partido Comunista, habla también como esas investigaciones y esos materiales que nos fueron dando distintos investigadores como Lucas González, Agustín Nieto de Mar del Plata, que llevaban las marcas de distintos militantes del PC de esa época, y yo creo que eso es lo que, no sé, vuelve no solo verosímil al personaje, sino también como que es un personaje raro, porque a la vez, bueno, no tiene como una encarnadura que permita que el espectador lo mire a los ojos, el espectador le mire a los ojos. Entonces, ahí me parece que parte de lo querible del personaje, lo empatizable del personaje, tiene que ver con que carga en algún punto como esa verdad de época de todos esos otros que están atrás de lo que ella dice, y de lo que ella vivió y de lo que ella sintió. Sí, bueno, un poco la construcción tuvo que ver con esto. Hicimos muchas entrevistas y muchas investigaciones en Mar del Plata, básicamente buscando a quienes habíamos formado parte de esta sociedad Danubio, y fue encontrarnos también con toda otra comunidad, tal vez no tan cerrada, sino mucho más abierta a la ciudad de Mar del Plata. Inmigrantes de Europa del Este que habían llegado más o menos en esta misma época, algunos que habían llegado después, miembros del PC, pero también otras personas que habían vivido un poco la cultura de ese momento, y también la relación de la ciudad con el cine. Entonces, en un momento dado teníamos como muchas piecitas separadas, es casi como si dijera, así como hay, la película está formada con fotografías y archivos de televisión, también teníamos como muchas historias muy pequeñas, muy separadas, y encontrar el personaje fue también encontrarle una manera de contar esto que no fue, que le diera una unidad. De alguna manera este personaje único es un personaje que es
en todos estos personajes que cruzaron esa historia en Mar del Plata, y que además yo creo que también es algo así como un personaje que está contando la historia del festival, como que pasa por las mismas coyunturas políticas por las que va pasando el festival, y es también desde ahí que lo va contando. Y sí, si uno, creo que podríamos decir como en cada uno de los momentos, quién nos fue contando cada pedacito de la historia, que se arman un personaje, pero que en realidad son muchos. Sí, un poco esto que comentabas también de una ciudad como reiteradamente filmada, reiteradamente como estos materiales un poco de los que bebe la película, desde noticiarios hasta películas que tal vez resuenan más amateurs, y encontrarles un nuevo sentido también ante las imágenes ausentes, ¿no? Digamos, hay gran parte de esa historia que recaba Danubio que no se encuentra en esas imágenes, no está en imágenes de alguna forma. Entonces, sobre esto un poco, bueno, aquí incorporando a Natalia también, que de alguna forma fue parte del montaje de la película, digo, bueno, esto que un poco decías, Paulina, también, de imaginar este personaje y su trayecto, la película también se transforma o coquetea un poco con esta idea de una trama de espías, y ya desde estos agentes de la DIPBA y estos documentos con estos informes que van apareciendo como intertítulos, de alguna forma van sembrando esta intriga y esta tensión. Entonces esos materiales tal vez que en otro contexto serían un poco más luminosos, aquí adquieren como un sentido un poquito más perverso. Entonces me interesaba un poco saber cómo trabajaron en el montaje de la película, que también intuyo es gran parte de la escritura de la misma película. Y digo, bueno, están estas imágenes y cómo delinear este relato y trabajar a partir de qué guía ese montaje, la ilustración, la referencia, cómo fue ese proceso. Sí, creo que parte del desafío de la película tenía que ver con que contábamos con materialidades muy distintas y con tiempos de las imágenes muy distintas, de planos, con lo que los materiales venían, porque sobre todo hay, como decía Agustina, ¿no? Como materiales que son fotos del fotógrafo del festival, que eso lo podíamos hacer durar todo lo que quisiéramos, pero después estaban todos estos materiales que son de la televisión, de Canal 10, por ejemplo, la gran mayoría, o de Sucesos Argentinos, que ya venían montados. Entonces era muy difícil poder construir escenas pensándolos como si fuesen material crudo que nos llegaba, porque en realidad mucho del trabajo que nos interesa hacer como cineastas tiene que ver, o sea, con el trabajo con el archivo, ¿no? Tiene que ver con poder trabajarlo de una manera no solamente plástica, sino también con sentido narrativo, como si el archivo nos pudiese proporcionar acción dramática desde el vamos. Como la voz, tratar de que la voz que estamos construyendo, que es una voz de ficción, pudiese no solamente servir para narrar lo que la imagen no podía, sino dialogar de una manera un poco más performática, ¿no? Como apoyando, ayudando, conviviendo con esas imágenes. Entonces, hay un trabajo desde el principio que me parece que tuvo que ver con clasificar los materiales como portadores de qué punto de vista podían ser dentro del relato. Entonces, por un lado teníamos los materiales que eran claramente un punto de vista de la DIPBA, de la policía, que tenían que ver con los documentos de la DIPBA, obviamente, pero también con algunas fotografías, el punto de vista del fotógrafo a veces también parecía simular un poco ese punto de vista de un espía, ¿no? Y acá la pregunta por el género, o la idea esta de una película espía, si se quiere, como referencia muy fuerte en la peli. Pero también, bueno, estaban todos estos materiales del Canal 10 o de Sucesos Argentinos o de un montón de otras, o de particulares también, que podíamos encarnar claramente en el punto de vista de ella, del personaje de Julia. Entonces, lo que empezamos a hacer de una manera muy rígida
y acá esto fue como tremendo, porque fue como castrarnos a nosotras mismas, muy desde el vamos, fue como trabajar por secuencias, construyendo esos puntos de vista donde las imágenes en movimiento pertenecían al personaje de Julia, que es la que lleva adelante el relato, y las imágenes fijas pertenecían al punto de vista de la Dimba. Que después fue algo que se fue como fusionando y ablandando un poco, pero en un principio era, bueno, cómo se pasa de un punto de vista al otro, porque era muy difícil que haya un sentido narrativo y un hilo conductor, digamos, en la película que no te pierdas en esa confluencia de materiales tan diversos, porque además los planos con los que nosotras trabajamos, las tomas, duran lo que dura, no sé, lo que el capricho del montajista del Canal 10, que como todos sabemos, como que en todos los noticieros hay como una cosa muy, muy rápida en el montaje, ¿no? Y era muy difícil encontrarle el tiempo y el tono a la película. Eso fue muy difícil, porque me parece que se nos desbalanceaba todo el tiempo como en las relaciones de los materiales, como entre secuencias, y eso fue como lo más complejo, me parece. Más allá de que obviamente las escenas, el guión, lo íbamos armando en función de lo que los propios materiales traían, porque no podíamos obligar a un material a decir algo que en sí mismo no convocaba a decir, ¿no? Entonces eso me parece que fue como muy divertido también de cómo el guión también era algo que se estaba armando mientras lo íbamos haciendo, mientras íbamos probando escenas, y cómo al final la película yo creo que un poco nos dirigió a nosotras, como los propios materiales nos iban diciendo, bueno, acá tenés que hacer una escena de tal cosa porque es lo único que puede representar, no sé, un punto de giro, por ejemplo, en el relato, ¿no? Y de qué estaba hecho eso, ni idea, como que era el propio material que por ahí nos hablaba. Y eso es como muy lindo del proceso, me parece. Sí, varias veces como apareció en el proceso también la idea como de la tiranía de los materiales, ¿no? Como esa apuesta de intentar como narrar cuando, bueno, la duración es la que te da el material. Y después algún que otro artilugio, dispositivo que no pueda hacer para que esos tiempos cambien, pero digo, el material te da una duración. Con eso lo que puedas, lo que podamos. Sí, hoy cuando también contaban un poco como es el reflejo de la historia de política del país en ese contexto, el acontecimiento del festival, también pensaba un poco en estas escenas que de alguna forma es como si se apartaran un poco del centro de la escena que puede llegar a ser como los cines y los hoteles que rodean y donde sucede como este evento, y empezaron un poco a contar también esa ciudad que está alrededor, ¿no? Y entonces, de alguna forma, puntualmente me interesaba saber eso, cómo habían pensado tal vez esos materiales que no están narrando el festival, pero están narrando un ánimo de época, ¿no? Hoy contabas un poco en esto de la ciudad militarizada, de la presencia de la policía. Pensaba en esa escena casi final que es como una especie como de simulacro que se hace, y bueno, también me interesaba como preguntarles un poco cómo aparecen esos materiales y qué implicancia tenían para ustedes también. Yo voy a empezar diciendo simplemente que en realidad siempre fue la idea hablar del festival y hablar de la ciudad, porque esa era la vigilancia que hacía la DIMPA. Es decir, la DIMPA partía del festival, de las delegaciones, ¿no?, para controlar y para vigilar a los habitantes de Mar del Plata, a las personas que vivían ahí, por eso eran justamente estos inmigrantes. Entonces esa relación estuvo desde siempre, como fue casi lo que nos planteamos como punto de partida. Y esos materiales fueron apareciendo en distintos momentos. Sí, a mí hay algo que siempre me pasó desde la primera vez que Pau me mostró como uno de estos legajos, que es, yo soy de Mar del, y para mí Mar del es una ciudad difícil.
O sea, no difícil por mí personalmente, sino difícil como ciudad para entenderla. Como uno podría decir, es difícil el peronismo, digamos. Es una ciudad como profundamente bicéfala, como verano, invierno, lleno, vacío, muy facha, o sea, muy complejamente facha. Y la verdad es que siempre me ha interesado hacer algo sobre esa ciudad, pero no en primera persona. Como entendía que lo que me interesaba decir sobre esa ciudad no tenía que ver con mi historia, sino que tenía que ver con algo que me excedía, pero que me latía fuerte. Yo me fui igual a los 9 años de Mar del Plata, pero siempre volví. Y como en esas tensiones de que uno vuelve hacia cosas que le duelen, pero igual vuelve porque hay insistencia. Y estos legajos, lo que me pasó cuando los leí por primera vez es que dije, claro, en el marco del festival, que es como uno de los momentos en los que la ciudad se viste de gala, como otro de los veranos, de hecho el festival nace en verano, para terminar el verano de la ciudad, como pasaban estas cosas, ¿no? El lado B estaba ahí, era muy poco conocido, pero estaba. Y me pareció interesante eso como primer hipótesis, o como primer premisa para la película, y para empezar a encontrarle como esos otros lados B a la ciudad. El otro día hablábamos con Manuel Embalse, que hizo el diseño sonoro de la película, y me decía que había algo que a él le parecía interesante, que era cómo, o sea, la pregunta por el presente, ¿no? Como, efectivamente nosotros trabajamos un periodo histórico que va del 54 al 70, pero a pesar de que no se sabe muy bien qué le pasa a ese personaje, a pesar de que la película no va más allá de los 70, no entendemos muy bien dónde termina la película, hay algo que resuena y que permite como una incomodidad, o que busca generar en realidad una incomodidad, y esa incomodidad para mí tiene que ver con que la película muestra algo no tan visto de algo que vemos mucho. Y que todos esos resquicios que la película muestra, toda esa policía, esos saludos de fin de año, que son como, uno se ríe, pero se ríe un poquito incómodo. Me parece que ahí hay algo para mí de lo interesante también de esta maquinaria o este dispositivo que generamos y que creamos. Como está la historia de fantasía, está el personaje, hay un cuentito que narramos, pero me parece que atrás de eso hay algo que incomoda, y que eso que incomoda también es, no sé, como parte de no sé si la palabra es como de la inteligencia de la película, pero me parece que hay algo de la otra inteligencia. La inteligencia de la poli. Sí. Bueno, tal vez por último, bueno, mencionaste un poco el trabajo de Manuel y me interesaba también, bueno, cómo darle como una entidad sonora también a la película. Hay algunas activaciones que se hacen. En un momento también pensaba cómo revisitar este vals Danubio a partir de ese cierre de la película con esta melodía un poco perturbada. ¿Cómo trabajaron un poco eso también? Porque sabemos que muchas veces desde ese lugar hay otro sentido posible también, en relación a lo que decía Natalia también de borrar un poco, o no tanto borrar, pero sí como encontrarle otro punto de vista a esos materiales, bueno, cómo trabajarlo también desde el sonido. Difícil contestar por Manu, pero puedo esbozar algo de lo que también le propusimos hacer a Manu. O sea, creo que tanto de nosotras tres, como de Ivo Eichmann, que no está acá, como de Manu, hay un laburo como muy fuerte de muchos años de orfebrería casi, ¿no? Como muy chiquito, de mucha investigación, de mucho laburo minucioso. Y Manu se plegó ya hace 3 años que de distintas maneras viene participando del proceso, y Manu se plegó también a ese trabajo orfebre. Y en ese laburo hizo mucha investigación también sonora de la época, y
una vez que la estructura de la peli estuvo más clara, se construyó a través de climas, ¿no? Como podríamos pensar como casi 3 momentos sonoros de la peli, que están marcados por la aparición en el prólogo del Danubio, una primera dispersión hacia el giro de la película y una dispersión final, al final. Y después como modos de trabajar el sonido de una manera como mucho más realista, si querés, al principio, y esas distorsiones que empiezan a entrar y que marcan la presencia de ese segundo punto de vista de la difa a través como de mucha maquinaria de época. Y la verdad es que fue un laburo de mucha ida y vuelta y hermoso también porque Manu venía con propuestas de audios y cosas que iba encontrando que incluso impactaron y nos permitieron como reconstruir o repensar escenas. Hubo ahí, no sé, pienso en una escena con Sarli, donde vino por primera vez con un audio para otra escena Manu y después ese audio terminó recalando y cambiando una configuración que aportó un montón. Fue como un proceso dinámico, fue raro también, hubo algo de lo superpuesto entre el montaje y el diseño sonoro que Nati me odia un poco por eso, pero que fue difícil porque... Solo es una complicación. No, pero digo, fue una película muy difícil también porque más del 50% del material estaba insonorizado. Entonces, en ese sentido se superpusieron momentos en la película y eso volvió muy dificultoso el proceso de postproducción. Y bueno. No, sí, pero súper necesario también, porque Manu, la verdad es que obviamente mirar una escena con sonido es otra cosa completamente distinta. Nosotros por ahí trabajábamos con referencias, que bajábamos de galerías o cosas, o mismo con el sonido que traía el material, pero sí es cierto que cambió un montón, como, sí, sobre todo el ritmo, y como dice Agustín, algunas escenas que se transformaron en otra cosa gracias al sonido. Me parece que sí es re importante el trabajo sonoro que hay, porque trabaja muy sobre el plano del tono de las escenas y del clima que puede generar y de la sensación un poco por ahí, no sé, esto como que te puede generar como otros sentidos muy interesantes, ¿no? Como que puede volver las escenas un poco más oscuras, bueno, sí. Yo voy a decir que el Danubio apareció, la película se llama Danubio, pero en realidad fue como una de las últimas cosas que apareció en la música, el vals, que en realidad tuvo que ver cuando apareció la escena de los helicópteros. Es decir, fue en ese momento que empezamos a decir, ¿y esto cómo sonaría con ese vals? Y ahí fue que en realidad empezó con la primera escena, y después Manu justamente le dio como esta vuelta y poder empezar también a repensarlo y no quedarnos solamente como con un momento, y ver cómo también la música contaba adentro de la película. Bueno, me parece un cierre ejemplar de esta conversación. Nos va a quedar ahí reverberando un poco como esta distorsión de Danubio. Y bueno, muchas gracias por esta conversación, por de alguna forma estrenar también la película en el festival. Para nosotros es súper importante y bueno, nada, nuevamente agradecerles y bueno, espero que nos acompañen con el resto de la programación. Sí, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos, sí, re contentos de entrenar en Mardel, pero sí, también presencial está buenísimo poder verla en pantalla grande con gente. Sí, totalmente. Para nosotros era súper importante poder estrenar en el festival. Creo que la película tiene una resonancia como súper fuerte con la relación entre la política y el festival, y me parece que también es interesante pensar eso hoy, ¿no? Como un festival que 25 años más tuvo, y que me parece que sostener ese espacio del festival, como lo están sosteniendo ustedes, también es un ejercicio
político importante en estas coyunturas, así que está buenísimo que la película se estrene y va a ser lindo verla en sala. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias a vos. Chao.